¿Para qué escribir? ¿Por qué es importante la escritura en tu vida? ¿Para qué o por qué o cuál es la utilidad que le puedes dar a este proceso creativo? ¿Tiene una función o no tiene una función? ¿Es para personas especializadas o para cualquiera? No te pierdas la oportunidad de descubrir ese escritor que tienes dentro. Hola, ¿ya estás escribiendo tu vida? ¿Ya has decidido hacer tu propio guión de existencia? Si aún no te decides, yo te invito a que lo hagas y que juntos realicemos una historia de vida, en donde ambos, tú y yo, seamos un personaje. Por eso es muy importante para mí compartirte para qué la escritura, para qué escribir. Estamos ya, por fortuna, muy acostumbrados a que existan programas, por lo menos en México, de donde yo soy, programas que sean dirigidos para la lectura. Incluso aquí hay salas de lectura en donde hay una persona que guía una serie de lecturas y que pueden compartir qué fue lo que descubrieron a partir de cierta novela o de cierta obra de teatro, etcétera. Pero a mí me quedaba la interrogante, ¿y por qué no existen salas de escritura? ¿Por qué se cree que escribir es sumamente complicado? Tal vez esta idea surja de que la escritura es para gente especializada, para gente que ha llevado una carrera relacionada con la literatura. Sin embargo, aunque no lo creas, tú escribes todos los días. Escribes tu proceso de vida, tu proceso de existencia, como ya lo he comentado varias veces. Pero, ¿qué función le podemos dar a esto? Muchas veces se cree que el arte no tiene ninguna utilidad o simplemente es de mero ornamento. Para esto necesitaríamos programas enteros, debatir sobre ello, pero a mí no me interesa convencerte de nada. Yo lo que quiero es que tú lo experimentes y que tú decidas si es así o no. Para mí, por ejemplo, sí es una utilidad o sí es de utilidad la escritura. ¿Por qué? Porque a través de ella yo me descubro, a través de ella yo me conozco. No importa que esté escribiendo mis memorias, que esté escribiendo un diario o simplemente que esté escribiendo a través de un personaje, una obra de teatro, un cómic o una novela, cualquier género que se te ocurra. ¿Por qué? Porque todo lo que yo escribo es una proyección. Por ejemplo, saqué un fragmento que te quiero compartir de una entrevista que le hacen a Jorge Luis Borges, el escritor argentino, y dice, yo creo que en definitiva todo lo que uno escribe es autobiográfico, solo que eso puede ser dicho. Nací en tal año, en tal lugar, o había una vez un rey que tenía tres hijos. ¿Qué significa esto? Que cualquier cosa que tú escribas tiene que ver con tu manera de ver el mundo. Entonces, no estamos desligados de lo que somos y de lo que escribimos. Pero otra vez, ¿por qué se te puede hacer tan complicado escribir? ¿Por qué crees que solo es para ciertas personas con ciertas características o los elegidos de los dioses para que puedas escribir? Yo te puedo decir que tú puedes escribir tu historia a través de las elecciones que tú tomas todos los días, a través de las decisiones, es decir, tomar, por ejemplo, café negro en lugar de café con leche, ya es escribir en ese momento tu existencia. Pero ahora, ¿cómo eso lo puedes desembocar en una hoja? Cuando dices, qué difícil puede ser esto. Por supuesto, todo esto tiene que ver con práctica. El hecho de que tú te animes y te aventures a entrar en el proceso de la escritura, es decir, que digas a través de un personaje, porque es a lo que yo te estoy invitando. No necesariamente, aunque podemos hacer también programas de eso, a que escribas un diario o unas memorias, pero sí a que te escribas a través de un personaje. ¿Cómo? Tú eliges el personaje y a través de él tú puedes vivir historias que nunca has vivido o puedes compartir tu propia historia modificada a través de la ficción. ¿Cómo vas a adquirir esto? Por supuesto, con práctica y poco a poco. Es decir, primero empezarás a escribir algunos fragmentos y yo te aseguro que a través de ellos tú te vas a descubrir. Por eso creo que la escritura puede ser muy importante para tu autodescubrimiento. Si tú escribes, que justo es el ejercicio que te voy a proponer hoy, un párrafo sobre el tema que tú quieras, y número uno, te das cuenta que no tiene claridad, te das cuenta que no sabes ni por dónde empezó ni cómo termina,
es decir, no tiene un principio, un medio y un fin. Si ese escrito no está terminado, quedó inconcluso, todas estas características y por supuesto muchas más te están indicando cómo estás tú en tu proceso de existencia. Es decir, terminas o no terminas las cosas. Es decir, tienes claridad en las ideas que compartes o en las ideas o creencias con las que tú te desarrollas todos los días. Entonces, poco a poco, cuando tú escribas, vas a ir percibiendo esto y claro, lo vas a ir mejorando. En el momento en el que tú vas mejorando tu escritura, que tus ideas pueden ser mucho más aterrizadas, yo te aseguro que también tu proceso de existencia quiere decir que se está modificando, quiere decir que tú estás participando en él y lo estás estructurando de otra manera, tanto que puede existir una transformación. Esa es la utilidad que yo le veo a la escritura. Esa es la utilidad en la que yo confío porque yo la he vivido y porque yo la he experimentado y por supuesto es por eso que yo te la estoy compartiendo. Entonces no dudes en escribir. Si al principio no te sale la obra maestra, como te digo, el objetivo de aquí ni siquiera es que ganes un premio, ni siquiera es que te conviertas en el gran escritor de premio Nobel, es simplemente que tú te autodescubras, que tú llegues hacia ti mismo y que a través del personaje y a través de herramientas que te ofrece no solo la literatura, sino también la filosofía o también la psicoterapia, tú puedas ir transformando como un personaje cualquier proceso de existencia hasta llegar a la meta que tú desees. Esa es la invitación que yo te estoy haciendo a lo largo de toda esta serie de programas. Pero otra vez, ¿para qué sirve la escritura? Eso lo vas a decidir tú. Si te sirve para meterte en más enredos o si te sirve para aclarar más cosas, estaría fabuloso que lo compartieras, estaría fabuloso que nos dijeras. Por ejemplo, yo te voy a compartir un fragmento de una novela que yo estoy escribiendo en este momento. Entonces, yo misma voy a hacer una autoexploración para saber cómo ando a través de este pequeño parrafito que te voy a compartir. Y me gustaría que tú hicieras lo mismo. ¿Cómo? Después de que termines de ver este programa, toma una hoja, escribe un pequeño párrafo sobre un tema que tú decidas. Puede ser incluso porque estoy escribiendo, puede ser porque me gustan las plantas o simplemente dejar fluir. Así, lo que salga y sin parar. Un pequeño párrafo de 5 o 6 líneas, lo escribes y después lo lees en voz alta y lo conjuntas con tu proceso de existencia. ¿Hay claridad en lo que escribiste? ¿Te dice algo de ti? ¿Qué hay más allá de esas palabras? ¿Qué hay más allá de esas frases que estás estructurando? Entonces, para que tengas un ejemplo más claro, te comparto mi párrafo y yo voy a hacer una autoexploración. Me voy a acercar. Cansada de ser yo, decidí ser otra, navegar en el mar inmundo y hediondo de mis propios miedos y descubrir qué hay más allá. Rompo con mi voz crítica, con un intelecto presuntuoso que oculta la inevitable ignorancia, y me dejo ir. Vuelo con pies alados hacia mi parte creativa, aquella cuya fe inquebrantable la hace conocer lo que no tiene nombre, eso que desconozco y que a ratos intuyo, eso que sé que está ahí para que yo lo devele, mi verdadero ser. Este es un fragmento de una novela que, por supuesto, aún estoy trabajando, este es un pequeño borrador, pero te lo quise compartir para que te des cuenta cómo yo, estas son las palabras de un personaje, puedo identificarme en ese pequeño fragmento. Es decir, yo ahorita estoy en un momento en el que tengo la necesidad de ir más allá de la razón, es decir, entrar a mi espacio creativo. No creas, es por eso que surgió este programa, es por eso que yo decidí compartir esto que estoy sintiendo, porque yo lo estoy viviendo. Quiero de alguna manera romper con ciertas creencias que me dicen que solo la literatura es para gente especializada, porque yo sé que la literatura puede ser para todos, y no solo en el proceso de la lectura, sino en el proceso de la escritura. Entonces, qué veo de mí aquí cuando yo digo vuelo con pies alados hacia mi parte creativa
y un poquito antes digo, rompo con mi voz crítica, con un intelecto presuntuoso que oculta la inevitable ignorancia y me dejo ir, es decir, que ya no me voy a sentir como encarcelada por mi razón, que voy a ir más allá de ella. En algún momento yo exploraba en la red, sobre todo en YouTube, y me metí a ver si había programas que tuvieran que ver con el proceso de la escritura, pero de una manera mucho más interna, de una manera en donde el autor se descubriera. Y me di cuenta que no había y decía, pues, ¿por qué no existe? Y esta parte que dice aquí, esta parte creativa, fue la que me dijo, ¿y por qué no lo haces tú, Glafira? Y aquí estoy, por eso te lo estoy compartiendo, justo porque a través de esta novela que yo estoy escribiendo y que espero pronto compartirte, me doy cuenta que en el proceso de mi vida yo también puedo llevar a cabo esto que estoy proponiendo aquí. Entonces, nuevamente te invito a que escribas tu párrafo y que después hagas un pequeño análisis de cómo lo estructuraste. Es decir, si hay ideas claras, si lo pudiste concluir, qué estabas experimentando mientras lo escribías. Por ejemplo, mientras yo te estaba leyendo esto, aunque ya lo he leído varias veces, me estaba dando cuenta que me daban como ciertas ganitas medio de llorar. ¿Por qué? Porque es algo en lo que yo creo, porque es algo en lo que me estoy aventurando. No sé qué va a pasar, no sé si está bien, no sé si está mal, pero lo estoy haciendo y lo estoy haciendo para compartirlo, lo estoy haciendo porque es algo que a mí me funciona y creo que también te puede funcionar a ti. Entonces, compártame todo aquello que escribiste, puedes pegarlo en los comentarios y dime cómo te experimentaste. Te agradezco mucho que me estés acompañando en esta serie de programas y por favor no olvides escribir tu vida y vivir tu historia.